Hace algunos meses le hice esta entrevista a Abigail, y ahí nomás me di cuenta que el tema de diseño feminista daba para mucho más que una entrevista. Entonces dejé esta entrevista en el cajón y me puse a investigar a qué otros podía entrevistar sobre el mismo tema para crear una serie. Esta serie se llama Diseño Feminista. Le hubiera puesto a esta serie Diseño con perspectiva de género, pero me pareció más atractivo llamarla Diseño Feminista. En todo caso, es una serie de entrevistas a diseñadores que no se toman el tema del género a la ligera, sino que por varias razones deciden tomarlo como el tema central en su investigación o en su práctica como diseñadores. Es una serie cortita pero jugosa. Empezamos a sacarla los jueves y episodio a episodio vamos a abrir y entender un poco más qué es diseñar teniendo en cuenta el género. Como en todas mis series, hay entrevistas a diseñadores, educadores e investigadores. Son diseñadores de diferentes países, argentinas, colombianas, chilenas, mexicanas y también a hombres que trabajan con el tema. El diseño feminista es un diseño que toma en cuenta la diversidad, que no la pasa por alto. Es una manera de hacer diseño más justo, pensando cómo desarrollar objetos, productos, servicios o políticas públicas que tengan en cuenta la diversidad de géneros. No somos todos hombres o mujeres, y si queremos incluir a todos, tenemos que prestar atención, porque si no prestamos atención, el tema del género automáticamente excluimos a un sector de la población. Es una serie que dialoga con minorías sexuales y con la identidad de género de los diseñadores. El diseño feminista tiene que ver con la accesibilidad, porque varios hablan de cómo incluir minorías sexuales, como trans, pans, etc. Hablamos de lo importante que es estar alerta a un tema que se nos puede pasar por alto por no tener contacto cotidiano con esas minorías. Ahora tengo grabadas ya 7 entrevistas y empezamos por la de Abigail, que fue la primera, la que inspiró todo. Abigail Schreider es una diseñadora argentina que fue a hacer una maestría a Alemania. Y en este episodio nos cuenta sobre sus estudios, su trabajo de maestrías, sobre diseño feminista y sobre lo que hizo después de la maestría. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Decime, ¿querés presentarte primero? Bueno, me llamo Abigail, soy de Entre Ríos, soy entrerriana y me mudé a Buenos Aires para estudiar diseño industrial en la UBA. Y bueno, me recibí, viví unos bastantes años de ahí. Y hoy en día vivo en Colonia, Alemania, hace 2 años casi que estoy acá. Y terminé mi maestría en diseño integrado, se puede decir, Integrated Design es el título. ¿Por qué no tenés un título de diseñadora de servicios, por ejemplo? Porque en la empresa en la que estoy, los que somos diseñadores de servicios somos 3 y hay un equipo de UX muy grande, UX UI, como que no se dio todavía prioridad a eso. Se tomaron todos en la bebida de Agile y están todos como muy locos con el Agile, entonces contrataron en su momento a muchos diseñadores UX, pusieron uno en cada equipo, vamos chicos, hagan unos productos increíbles y ahí tenés todos los canales, productos muy buenos y muy poca estrategia. Entonces contrataron un par de diseñadores nuevos que tenemos como este background, o tratamos por lo menos de trabajar así, y estamos medio que metiéndonos en distintos procesos, digamos, en distintos clientes específicos, y hacemos lo que haya que hacer, digamos. lo que toque. Que yo ahora voy a empezar un proyecto cuando vuelva a Argentina sobre mudanzas, por ejemplo, bueno, nada, es recorrer todos los productos, los equipos de canales, o sea, la web, la aplicación, el portal de clientes, están súper consolidados y muy desarrollados y falta un poco más de estrategia a través de todos los canales. Ok, ¿y qué quiere decir diseño integrado? ¿Qué integran? Exacto, en la facultad a la que estudié se llama Escuela Internacional de Diseño de Colonia, tiene 10 áreas o 12, pero bueno, hoy en día tiene varias áreas de diseño, digamos, con profesores, lo que vendrían a ser por ahí en Argentina como las cátedras, pero en esta facultad cada cátedra tiene una especialización y para hacer tanto el bachelor o la maestría en esa facultad tenés que elegir 2 áreas como mínimo. Tiene un montón de áreas, diseño de economía, interfaz, producto, servicios,
género, research. Bueno, a mí cuando yo vine a estudiar acá, una de las cosas que más me fascinó de hacer una maestría es que hay muy pocas materias obligatorias y la carrera la podía como ir formando yo, como decidiendo qué hacer. ¿Cómo es para vos? Sí, acá fue, yo no tenía mucha idea, honestamente. Medio que elegí a dónde venir por múltiples situaciones, ¿no? Primero, acá en Colonia, en Alemania, la educación es gratuita para no europeos también. Yo no tengo pasaporte, era muy accesible, también podía trabajar y había varias. Y aparte es en inglés, Sí, es en inglés, no tenías que saber alemán. exacto. Y yo quería estudiar diseño de servicios, que era algo que me venía interesando, y la facultad en la que estudié es la base de la network de diseño de servicios, y de hecho mi supervisora fue Birgit Maga, así que me vine para acá, medio como que se dio todo. En Sí. ese momento también quería aplicar al Helsinki, y Vero Bluger fue la que me dijo, lamentablemente a partir de este año los no europeos tienen que pagar, así que fue como, bueno, chao. Y apliqué al poli acá y me vine para acá. Y sí, la maestría es, yo le digo ahora, do it yourself maestría, porque éramos 15 alumnos y cada profesor se presentó en su momento y fue como, bueno, acá tienen su espacio. Para mí era increíble, es una habitación enorme y como un montón de infraestructura, o sea, disponible para nosotros y clases muy pocas y mucho trabajo como de presentar y hacer tu propio recorrido bastante solo e ir forjando como la maestría y bueno, y tus asesores como consultores de maestría más que directores, digamos. Debe ser difícil autoguiarse o aprender a navegar en eso, Ah, ¿no? no, imagínate encima que yo vengo como de nuestro sistema de clases, materias correlativas, años, etcétera, y acá es como, bueno, tenés que juntar tantos créditos de todas estas áreas y armarte el programa como quieras, y en mi caso en 2 años nos vemos, y en el caso de los bachelors, en 4 años nos vemos. ¿Y hacen muchos trabajos en equipo o son trabajos más individuales? Creo que en el bachelor sí son muchos más trabajos en equipo. Para mí la maestría fue mucho trabajo individual, o sea, todo. Y de hecho está muy planeado y organizado para que sea mucho trabajo individual. Y a mí me costó muchísimo por eso, porque vengo también de la FADU, que es como mucho trabajo más colectivo y fue bastante challenging. Al principio fue como muy desafiante encontrarme resolviendo y tomando absolutamente todas las decisiones. Eh, sí. ¿Y el tipo de grupo de alumnos que hay es un grupo muy internacional o hay muchos alemanes también? En mi año de la maestría, o sea, la maestría de X, esta facultad en la que yo estudié, creo que tiene 10 años, o sea, no es tan, si no tiene tantos años, y mi año fue el primero en el que hubo alemanes. Antes, por ser un programa en inglés, era 100% internacional, y mi año tuvimos 2 alemanes de 17 alumnos, de los cuales quedamos 15. No, mentira, estoy mintiendo, 3, 5 latinoamericanos, 3 alemanes. Y bueno, había chicos de China haciendo doble titularidad, Taiwán, India. Iba variando. Este año ya hay más latinos, ningún argentino, y sigue habiendo alemanes. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de tu tesis, porque me encantó el tema y quiero aprender más. Entonces, eh, como hiciste una tesis de maestría sobre género, sobre Sí. diseño y género. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te Bueno, llevó? ¿Cómo fue? sí, cuando yo me vine era como, bueno, a ver, quiero aprender y quiero aprender. En mi cabeza era como aprender como había aprendido, ¿no? O sea, quiero tomar clases. Y cuando llegué me di cuenta que no iba a tomar clases y que además tenía que saber qué quería hacer. Y en ese momento, bueno, descubriendo las áreas de X, hay un área que se llama Gender Design, diseño y género, que es una profesora muy conocida dentro de lo que es género y diseño, se llama Uta Brandes, y es como la primera profesora que tuvo una cátedra o que hizo research específicamente sobre género desde el punto de vista de diseño. Y bueno, yo ya venía con la idea de hacer diseño de servicios, así que dije, bueno, a ver qué onda esto. Y para mí fue la primera vez que me puse a investigar sobre la intersección, ¿no? Desde de género y diseño, ¿no? Empecé haciendo la clásica, realmente no había tenido, yo en la FAU no había tenido nunca, solamente como conversaciones más informales sobre cómo aplicábamos o no género en los objetos, si eran de nena o si eran de nene, pero nunca discusiones más políticas o con más contenido.
Y empezando a hacer research me di cuenta que había bastante sobre productos, sobre todo, diseño gráfico y perspectivas de género, y también como una mirada muy crítica, más política, sobre la construcción del género a través del diseño y de también la construcción esta de la idea de que lo femenino, desde el punto de vista de diseño, lo que es considerado femenino, está siempre con una categoría inferior en el diseño. Y es súper interesante, o sea, fue como todo mi primer acercamiento, ¿no? De entender cómo el movimiento modernista, que realmente forjó tanto como yo estudié diseño industrial, y me imagino que vos también, esta cuestión del ornamento y de que el ornamento como algo negativo, el trabajo textil, el trabajo más artesanal como no tan explorado y dándole siempre mucha más importancia a la funcionalidad y al contexto y cosas que si bien tienen mucho sentido como discursos, son discursos muy hegemónicos y forjados en un movimiento nada, bastante patriarcal. Y bueno, y así fue toda mi exploración y después llegó un momento en el que tenía que hacer una presentación, presentar qué iba a estudiar, qué iba a hacer, ¿no? Y estaba yo entre tesis de otras personas y research académico que yo tampoco había hecho nunca, o sea, leer papers y nada más, desarrollos académicos no había hecho nunca y estaba como fascinada en eso, pero bueno, mis profesores me decían, che, pero tenés que hacer algo, todo bien con la lectura, pero tenés que hacer algo y bueno, empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa en el sector de los servicios? Y obviamente que cuando empezás a mirar y hacer un poco más de investigación, te das cuenta que o sea, los roles de género, todo lo que, la desigualdad, digamos, de género, o mismo las políticas públicas siempre interpelan, digamos, de alguna manera a las personas y que los servicios, por estas cuestiones de desigualdad, tanto de brechas salariales o roles de género, están altamente segregados. Y que es algo que si bien dentro de la comunidad de diseño de servicios es muy diversa y fue también fundada por mujeres, toda esta disciplina de diseño, en los ambientes en los que trabajamos o en los que queremos trabajar, están muy segregados. ¿Qué está muy segregado? No entendí. ¿Están segregadas Perdón, las sí. mujeres? Porque en general en el diseño de servicios hay más mujeres que hombres. Bueno, eso es como medio el mito. De hecho, yo con mi supervisora hicimos ese análisis. En realidad, el diseño de servicios está conformado como disciplina por mujeres, ¿sí? Que fueron las primeras que dijeron, bueno, esto es una disciplina de diseño, esto es lo que la constituye, estas son nuestras metodologías, estos son nuestros outputs, pero hoy en día, si haces como un análisis, un paneo general, hay mismo dentro de las agencias de diseño de servicios, hay muchas mujeres que pertenecen a áreas más sociales, a más user research, que están como en las partes más inferiores, digamos, de las jerarquías, y ya empezaron a tomar como el desarrollo más de negocio, de estrategia, y mismo las cabezas de todas las agencias ya tienen como más presencia de hombres. Es bastante paradójico. Pero yo lo que digo, lo que hablo cuando hablo de segregación, digo, bueno, los servicios en general están muy segregados, si hablas de sector salud, sector gobierno, economía, etcétera, en sí tienen implicancias o impactan en género de alguna manera, mejor dicho al revés, los roles de género impactan sobre cómo se generan y a quién sirven estos servicios, y los diseñadores del servicio, con la metodología de diseño centrado en las personas, perdemos de vista o nos perdemos la oportunidad de desarrollar una perspectiva de género, porque justamente la perspectiva de género lo que te permite es decir, bueno, al margen de las necesidades individuales de estas personas, que yo hice, no sé, 50 entrevistas, encontré esto, esto y esto, te permite entender por qué esas necesidades están creadas en relación al género. ¿Pero qué sería tener una perspectiva de género para un diseñador de servicios? Bueno, mi tesis específicamente era, bueno, empezó como qué sería la perspectiva de género para un diseñador de servicios, y a medida que fui haciendo todo el research y hablando con expertos, gente que ya trabaja en género y haciendo análisis de casos de estudios de diseño de servicios, entendí que la perspectiva tiene que ser local. Entonces, la tesis terminó siendo por ahora un workshop en el que podés hacer un análisis de tu situación actual o cuáles son tus problemáticas en tu trabajo, traer conceptos desarrollados en teorías de género, en estudios de género, y hacer como un cruce. Entonces, poder entender cuáles son las problemáticas desde un punto de vista de género. Un ejemplo que se da bastante es el del transporte público. Cuando uno habla de transporte público, generalmente cuando se diseñan los horarios en el que la frecuencia, digamos, de los transportes públicos, se hace como un análisis general, bueno, de todos los pasajeros. Pero si uno se pone a mirar
cuáles son las personas que transitan o que usan transporte público en horarios que no son pico. Esas personas son, en la gran mayoría de los países, pero bueno, yo hice el análisis específicamente en Europa, mujeres mayores y niños. Porque el 30% de los vehículos, 70% más, o sea, los dueños son hombres. Entonces, cuando uno empieza a analizar eso, bueno, puede ya tomar una posición en el trabajo, que no quiere decir que después el diseño sea todo centrado en esa problemática específica, pero que sí pasa a ser una variable más dentro del diseño. No sé si me expliqué. Sí, 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 por supuesto. Y o sea, tu proyecto de workshop, la idea es que cualquier diseñador de servicios podría hacer ese workshop como una manera de sensibilizarse con el tema de género. Exactamente. Como que me pareció que el tema es bastante nuevo en la comunidad, cuando yo trataba de buscar casos o de ejemplos o mismo diseñadores que hayan tomado decisiones desde este punto de vista, se me hacía casi imposible y muchas de las preguntas surgían como un nivel muy inicial de cómo puedo interpretar género, dividido por sexo, o sea, muchos como baches conceptuales y bastante de base. Entonces, en ese momento se me ocurrió como pensar, bueno, ¿cómo puedo yo cubrir este bache? Pero no de manera simplemente, bueno, esto es el género, sino como pensarlo en el contexto de cada diseñador. Entonces el workshop tiene como, en general son 3 partes, así como para simplificarlo, pero una parte en la que uno describe, bueno, qué problemáticas o va descubriendo cuáles son las problemáticas que tiene en su trabajo en relación al género, a través de una serie de ejercicios, y después puedes empezar a traer conceptos, sí, por ahí conceptos muy abstractos de género que también a los diseñadores como que nos cuesta mucho por ahí relacionarnos con cosas muy abstractas, como que tenemos siempre este impulso al hacer y al simplificar y al divulgar conocimiento, como que yo he visto también a través de mi tesis que diseño se vuelve o le es muy fácil a los diseñadores tomar prestado conceptos de un lugar y usar el diseño como divulgación, ¿no? O sea, pensar diseño como cómo puedo divulgar este conocimiento. Y me parecía que este lugar es la oportunidad, o lo que yo busco hacer con mi tesis y con los workshops que espero que sigan pasando, es tener un espacio para generar el conocimiento, o sea, cuál es la perspectiva de género en el diseño de experiencias. Y bueno, y que salgan más y más patrones. Hoy en día hay algunos patrones que tienen que ver con formularios, con iconografía, simbología, lenguaje, pero realmente está todo como en sus inicios. Claro. Y decime una cosa, una de las cosas que vos discutís es la capacidad, ¿no? Que hay una cosa que es la actitud, una cosa que es el conocimiento y otra cosa es como el talento, ¿está bien? Ujú. Y vos propones que la capacidad de diseñar teniendo en cuenta el género es una de las cosas que los diseñadores tenemos que desarrollar. Sí, esas son como las 3, lo que se llama la capacidad, sí, o la aptitud para poder diseñar con perspectiva de género. En realidad, yo usé ese modelo como para definir también lo que serían, definir teóricamente y darme soporte teórico para definir los pasos del workshop, que es esta parte de aptitud que tiene que ver con poder establecer cierta empatía por ciertas problemáticas que por ahí no te tocan, porque eso también es algo real, y poder observar problemáticas también sí, desde el punto de vista de otra persona. Y ese es el ejercicio justamente que hace que cada diseñador vaya entendiendo, bueno, cuáles son los problemas de género que yo tengo a mi alrededor, que muchas veces no son los que están en tapa de diarios, pero que sí son relevantes al espacio de cada uno. Soy la única mujer, mi jefe tiene ciertas expectativas, o mismo no sé, ahora uno de los problemas que surgió muy común es el uso de los avatars, de las ilustraciones, el lenguaje que se usa. Y bueno, ahí como terminar de definir cuál es el problema. Y después integrando cierto conocimiento, como bueno, esto, esto no te pasa solo a vos, sino como que es algo más colectivo, ¿no? Que también es una consigna como feminista muy fuerte y que empodera mucho, poder después establecer o desarrollar tus propias herramientas como diseñador, decir, bueno, me tomo el tiempo para explorar esto que realmente todavía no tiene una respuesta, cómo puedo yo exponer esta situación en mi lugar de trabajo sin tener una respuesta clara. Creo que los diseñadores de servicios están, por las entrevistas que hice, están como muy acostumbrados a trabajar con lo desconocido porque confían ya en muchos casos, por suerte, que han tenido resultados positivos, pero que en relación al género todavía estamos como un poco como con miedo de cómo puede impactar en los espacios en los que trabajamos porque es un tema muy tabú, un tema muy rechazado.
sobre todo acá. Yo siempre hablo del contexto de Alemania, donde yo hice mi tesis. Y además, algo que surgió mucho en la tesis que a mí me parece muy interesante es las distintas posibilidades que tenemos de trabajar con género. Hay como distintas estrategias o posicionamientos del diseñador. Si quiere tener como una opinión política sobre lo que está haciendo, si quiere incluir como una opinión política, si solamente quiere no faltar a necesidades básicas, que así todo se ha pasado, como entender, bueno, cuáles son las diferencias relacionadas al sexo, o si quiere tener una opinión o si quiere como influenciar de manera neutra, si quiere poder diseñar de manera neutra, qué significa eso, si es que existe tal cosa como el diseño neutro. Y decime una cosa, este trabajo que vos hiciste, que de alguna manera es un trabajo que serviría a los diseñadores para concientizar sobre el tema, ¿no? Si lo entiendo bien. ¿Pudiste de alguna manera implementarlo en el trabajo que haces en la empresa de energía? Sí, trato mucho, porque algo que pasa en Alemania, que es bastante loco para mí, pero ya me acostumbré, es que a nivel igualdad o brechas de género se considera que ya están como superadas. Las mujeres todas pueden trabajar, pueden tomar sus decisiones. Que no hay nada más que hacer, que ya está. Claro, no hay nada más que hacer, está todo hecho, derechos hechos, pero cuando uno empieza a mirar los números, no sé, hay una realidad bastante creciente en Alemania que es el 40%, no 40, pero casi el 40% de las mujeres deja de trabajar de cierta, ¿no? de cierto estrato de mujeres, deja de trabajar después de que tiene un hijo. O empieza a ¿Pero trabajar deja de ya trabajar completamente o deja de trabajar temporariamente? completamente o disminuye, porque acá en Alemania también puedes por ley pedir que te disminuyan el horario de trabajo. O sea, empiezan a trabajar como al 60%, 2 días menos a la semana, una vez que tienen sus hijos, y que es bastante loco porque hay como una gran diferencia entre las parejas con hijos o sin hijos en relación a la distribución del trabajo. Y son como temas bastante incómodos para trabajar. Entonces, bueno, yo a veces trato de discutir esas cosas de mi trabajo porque se ven con la gente con la que trabajo, como que se van viendo ciertas divisiones de género, pero bueno, todavía es como un proceso. Pero sí trabajo más explícitamente el lenguaje que usamos en la comunicación, las imágenes que usamos, que no haya avatares, los forms, cómo los completamos, que eso igualmente, por suerte en Alemania, a partir de este año se implementó una ley de tercer género, que hizo también como que forzó un poco a todas las empresas a reflexionar sobre eso, ¿no? Porque ya empieza a ser como un poco ilegal. En Alemania, a partir del 2018, las personas que nazcan sin un sexo definido pueden ser anotadas o serán anotadas como tercer sexo, ¿no? Ni hombre ni mujer, sino con esta nueva figura. Entonces las empresas se tienen que ayornar. Y sobre eso están trabajando en la empresa de energía. Sí, porque ya, aparte, yo siempre lo discutí el día que entré, o sea, es una empresa de energía, ¿realmente te importa si la persona que está sacando el contrato es hombre y mujer? O sea, esa demografía después la usás en algún lado, que es esa mi discusión, ¿no? O lo que yo trato de pensar en la tesis. Si uno va a preguntar eso, usalo después. O sea, si realmente te interesa saber que más mujeres o más hombres son los que tienen contrato con vos, que te sirva para algo, si no, no lo preguntes. Claro. ¿Y qué otras cosas encontraste cuando estabas preguntándole a los diseñadores de servicios sobre género? Vos pones algo acá que yo no sé qué quiere decir, algo como trailblazers. ¿Qué quiere decir trailblazers? Trailblazers es una palabra que tomé prestada de Fearless Futures, que es una organización que yo como que adoro mucho a nivel personal de Inglaterra, que ellas hablan como de personas que no tienen miedo a enfrentarse como con problemas complejos, y que a mí me parece algo bastante fundamental para cuando hablamos de género en realidad y en diseño hoy en día, que es como diseño simplifica, unifica, hace consumible cosas que son muy difíciles de consumir, y de repente hay temas que no son tan fáciles de simplificar. Y los trailblazers son como esas personas que se animan o que creen en ciertas problemáticas que no son tan simples de abordar, pero que lo hacen igualmente. Y yo Bueno, cuando nombro a los trailblazers son las 5 personas que yo entrevisté que hoy en día trabajan los con género y corajudos, digamos. ¿Qué claro. averiguaste? O sea, te lo vuelvo a preguntar, ahora que ya sé Ah, qué quiere sí, decir trailblazers. ¿Qué sí. averiguaste cuando entrevistaste a los corajudos del diseño? Sí,
Bueno, primero que obviamente las soluciones no son cortoplacistas, eso está más que claro, que también me parece como una contradicción. Yo hice como en mi tesis, bueno, cuáles son lo que yo descubrí y lo que se contradice por ahí con el estado del arte del diseño, que hay soluciones que no son cortoplacistas y no pueden ser implementadas al corto tiempo, que por ahí choca un poco con cómo hoy el diseño está siendo utilizado en ciertas organizaciones. Si bien nosotros tenemos o tratamos de tener perspectivas a largo plazo, hay metodologías que te cortan y te fuerzan como a sacar productos, ¿no? Y también se contradice un poco con esta idea de equivocarte rápido y aprender rápido, que si bien la valoro mucho y de hecho me sirvió muchísimo en mi tesis, hay ciertos temas que uno tiene que ser más cuidadoso. No se puede, o sea, en tu aprender, gracias al error, por ahí estás afectando a otra persona y como que eso no es algo que se tenga mucho en cuenta. Bueno, hay cosas con las que uno puede aprender y otras cosas con las que uno no se puede meter, ¿no? Por lo Exacto. menos para mí está muy claro trabajando para el Estado porque al final estás usando fondos que son... Totalmente, bueno, un amigo mío que trabaja para el Estado en Argentina también me contaba de eso, ¿no? De que los diseñadores, Pablo Vallejo se llama, los diseñadores como que en general tenemos este discurso, equivocarse rápido para poder aprender y trabajando en el Estado eso como que es otro discurso, súper interesante. Y bueno, y otra de las cosas también que veía con los Trailblazers es eso, ¿no? De poder desembarcar y desempaquetar problemas realmente complejos que hoy en día están en la agenda política de toda Europa. Género es como una variable más dentro de lo que es todo el pensamiento feminista y a mí por una cuestión de estrategia me tocó cortar y decir, bueno, este es mi pedacito. Pero bueno, que hoy en día en Europa están en agenda, en cuestión racismo, sistema, o sea, desigualdades, inmigrantes, etcétera. O sea, como que género solamente una y que todos estos corajudos realmente no tienen problema de hablar de esas cosas y desempaquetarlas en contextos a los que por ahí tratan de mantenerse al margen de esas cuestiones. Y bueno, ¿no? Y ahí empezar como a entender también desde el diseño, bueno, qué es lo políticamente correcto y qué no, y cómo uno puede tener esta opinión política, pero corporativamente amigable. Porque yo lo que hice, también tengo que aceptar que tiene como un tinte bastante corporativo, o sea, se puede implementar en organizaciones. Y bueno, Pero vos lo testeaste en organizaciones. sí, lo testé con diseñadores que trabajan todos en el sector privado. La idea era como trabajarlo en equipos. Y lo testé acá, bueno, de trabajo y en una conferencia y bueno, con validaciones más de laboratorio que fueron las de la tesis. Y sí, eran todos como problemáticas del sector privado. Yo creo que por ahí si traigo, no sé, a diseñadores más académicos trabajando con el tema, obviamente las problemáticas serían completamente distintas, ¿no? O sea, gente que está trabajando con este tema desde mucho más tiempo, que tiene una visión mucho más interseccional, social, no es lo mismo que los problemas que vienen de un área más, de un área privada. ¿Cómo pudiste implementar lo que aprendiste en la maestría ahora en tu trabajo? La verdad que la maestría, o sea, una de las cosas que pasó después que fui haciendo como varias veces el taller, es que me di cuenta que durante la maestría yo me enfocaba mucho más en lo que hacemos como diseñadores, en nuestros eh, entregables o lo que es en realidad parte de nuestros resultados, y que para la maestría digamos, me he enfocado también mucho en contactarme con gente que estaba interesada en revisar ya esos conceptos y en revisarlos juntos. Y después cuando empecé a hacer los talleres, empecé a dar cuenta que había mucha gente que estaba interesada porque es como una cuestión más que está en agenda a nivel social, pero a nivel personal, ¿no? Entonces ya no llegábamos, a veces haciendo los talleres, no llegábamos a trabajar tanto en nuestros entregables de diseño o en esas etapas que yo planteo en el taller, ahora lo modifiqué un poco, pero planteo en el taller como evaluar 4 etapas dentro del diseño de los procesos de diseño, siempre pensando como el diseño de servicios, que es la investigación, como la primera etapa, la ideación o la síntesis, y cuando hacemos como más especulación o planteamos escenarios posibles, y a veces me costaba mucho llegar a poder identificar o evaluar o discutir, digamos, desde, o sea, con mirando, digamos, o criticando desde el punto de vista de género los resultados del proceso, cómo se lleva adelante el proceso, porque todas las personas que participaron en los talleres quieren hablar de su día a día, quieren hablar de lo que les pasa a ellos, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con sus compañeras, en el día a día, las diferencias entre lo que es el afuera, o sea, lo que se vive en la calle y lo que pasa dentro de la oficina.
O sea que la gente no quería hablar de diseño en los talleres de diseño, querían hablar sobre el Exacto. acoso a nivel cotidiano. Claro, y la realidad que me pareció como, al principio me frustró un poco porque era como, pucha, yo al final hice todo mi análisis y traté como de pensar estrategias para incluirlo en las etapas del diseño y y la realidad es que me di cuenta que el taller era más como un taller utilizando herramientas de diseño y sobre todo quebrando un poco o partiendo en pedazos todo el proceso para que se pueda hacer más consumible, digamos, para que lo podamos elaborar en poco tiempo, pero que en realidad lo que hablamos es lo que está en agenda a nivel social y cómo nosotros nos estamos dando cuenta, cómo todos nos estamos dando cuenta que en realidad nunca la hubo, ¿no? Una barrera entre lo que hago y lo que pasa en mi entorno. Y creo que eso para mí fue como una de las más me fortaleció por un lado haciendo el taller y más me gustó de lo que es, ¿no? Llevar este tipo de conversaciones a espacios de trabajo, que creo que dentro del diseño nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar y a repetir, sobre todo en la parte más, en las facultades todavía de diseño, de que el diseñador es como esta persona neutral que va, observa, mira, hace y ejecuta, y como discutiendo y llevando las conversaciones de género a los espacios de trabajo, te das cuenta que en realidad las personas tienen ganas, tienen interés de también cuestionarse cómo trabajamos, quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo nos comunicamos entre nosotros. Y eso estuvo muy bueno y me llevó también a modificar el taller, ¿no? O sea, a tener que cambiarlo, por supuesto, a iterarlo y hacer mucho más hincapié en eso, que es como el primer paso para elaborar la voluntad de accionar, ¿no? Para poder finalmente o progresivamente también cuestionar qué es lo que hago. En una charla que di en Florianópolis hace un par de años para el congreso de ILA, hablé de cómo dar volantazos en la carrera de diseño. O sea, de cómo cambiarle el rumbo y redirigirla hacia espacios que nos apasionen. La charla la encuentran en YouTube. Creo que Abigail dio un volantazo yendo a Alemania a hacer una maestría y dedicándole un tiempo a investigar sobre un tema que le apasiona. Y eso es un lujo, que algunos nos pudimos o podemos dar. Pero lo importante es recalcar que no es la única manera de cambiar nuestra práctica como diseñadores hacia áreas de trabajo diferentes. Hay muchas otras maneras. Por ejemplo, trabajar en las redes de comunidades de diseñadores, organizando eventos y sosteniendo la educación permanente de diseñadores es otra. Cuando trabajamos en estas redes, conocemos mucha gente y nos damos mejor cuenta de cómo está el campo del diseño en nuestra región, en nuestro país, en nuestra ciudad. Tenemos una visión más abarcativa de lo que pasa porque no conocemos solo a diseñadores amigos que estudiaron con nosotros, sino a muchos más de otras universidades o incluso a todos los diseñadores que vienen de otras carreras y tienen una trayectoria de lo más variada. Entendiendo mejor qué hacen otros es una buena manera de alimentar nuestra imaginación para pensar qué podemos hacer en el futuro. Antes de hacer diseño y diáspora, tenía una concepción bastante más escueta de lo que me imaginaba haciendo. Ahora se abrió un poco, tanto que me cuesta decidir cuál va a ser el futuro trabajo, porque hay varios caminos posibles y muchos me dan curiosidad. Espero que les pase lo mismo cuando nos escuchan, se asombren de qué diferente y a la vez qué similar puede ser la práctica del diseño en diferentes contextos. Bueno, sigamos escuchando a Abigail. Bueno, pero al final hay como muchos diseñadores de servicios que están trabajando en cómo renovar las organizaciones. Total. O sea que lo que vos estás haciendo sigue siendo diseño de servicios, pero tiene que ver con más como cambiar la cultura del trabajo y hacerla como un poco más sensible a este tema de género. Totalmente. Y no solamente cómo cambiar la cultura del trabajo, sino entender cómo las problemáticas de género o cómo nosotras, si es que somos trabajadoras y no somos hombres, digamos, nos entendemos y nos posicionamos en ambientes de trabajo que están altamente masculinizados, que tienen como todavía reglas de trabajo con las que no nos sentimos cómodas y que a las que hemos aprendido, digamos, a aceptar o aprendimos a jugar como con esas reglas del juego y ahora estamos tratando de rediseñarlas. Y eso también tiene que ver después, o se vuelca también a lo que yo eventualmente construyo, ¿no? O lo que facilito en un proceso. Por ejemplo, como diseñadora de servicios, facilito procesos, también voy a empezar a facilitar otro tipo de relaciones, o voy a empezar a prestar atención a otro tipo de dinámicas. Pero que es imposible, para mí, por lo menos durante este tiempo,
es imposible incorporarlo a mis procesos de trabajo, incorporar esta perspectiva a mis procesos de trabajo, si no me pongo en el centro, sino como todas las personas con las que trabajé se ponen en el centro y entienden cómo a ellos les interpela esa situación, cómo nosotros estamos intervenidos por el género que tengo y el espacio de trabajo y cómo son las dinámicas de género dentro de ese espacio de trabajo. Perfecto. Y decime una cosa, ¿con quién hacías estos workshops? ¿Estos talleres eran como parte de tu trabajo como diseñadora en la empresa? No, los talleres yo los hice durante bastantes meses en el lugar donde trabajaba antes y era una reunión que teníamos a veces cada 2 semanas y a veces mensual con mis compañeras de trabajo, eventualmente con todos dentro de la empresa, pero principalmente era con mis compañeras y tratábamos de elaborar. Creo que también algo importante es que el taller no es como es un taller de género y realmente la crítica desde el punto de vista de género se construye en el contexto, no se puede como así hacer un enlatado y reproducir, y tratábamos de sacar de cada reunión accionables pequeños y poder ejecutarlos y medirlos o tratar de ejecutar pequeñas cosas paso a paso a lo largo de los meses. Pero no estaba dentro, digamos, de lo que es mi trabajo principal todavía. Por supuesto que yo ahora como que ya no puedo mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? O sea, eso es también un poco parte de la transformación, pero Claro. y que creo que también le queda a las personas que participan del taller, ¿no? ¿Y te imaginas vendiendo estos talleres a otras empresas o a otros lugares de trabajo que no sean el tuyo? Sí, sí, de hecho lo estoy haciendo, o sea, lo hice ya un par de veces, por suerte funcionó, digamos, y la gente como que se queda muy motivada y tiene ganas de volver a hacerlo. Ahora estoy preparando un taller solo para hombres, para diseñadores que están interesados, porque también el taller yo lo he dado varias veces. En mi trabajo, digamos, logramos darlo también con todo el equipo, pero generalmente la primera vez que doy el taller lo hago solo con mujeres, para tratar de identificar cuáles son los puntos que son relevantes en ese espacio de trabajo para ella. O sea, hasta ahora funciona, hacemos un primer taller, definimos juntas una agenda de trabajo y después yo sigo haciendo un seguimiento como medio remoto, digamos, tratando de que se autoorganicen, pero haciendo un seguimiento de cómo va ese proceso y después hacemos otro encuentro para ver qué es lo que ha surgido después de ese tiempo, porque la realidad es que en el primer taller también se desempacan muchos conceptos y como hay muchas primeras conversaciones que llevan tiempo también de extender y de profundizar eh, y de repensar. Entonces, hay algo que no se le puede quitar, digamos, que es el tiempo, pero que pasa con cualquier cambio cultural, ¿no? ¿Pero qué quiere decir esto? Porque vos nombraste como esta dimensión política varias veces y yo como que la pasé de largo. ¿Qué quiere decir que el diseño de género tiene una dimensión política muy importante? A mí lo que me pasó es, en mi burbuja y lo que yo consumo, yo consumo mucho, ¿no? De esto de, bueno, nuevas perspectivas, diseñadores trabajando en temas, o sea, muy comprometidos socialmente, pero cuando uno saca la cabeza, saco la cabeza de mi burbuja, te das cuenta que en el general todavía las organizaciones o los diseñadores trabajando en organizaciones mantienen cierto discurso neutral. No se involucran, primero que para nosotros los diseñadores está mal casi o no está tan aceptado hablar de nuestros intereses personales. O sea, siempre estamos hablando como somos la voz de los usuarios o la voz de mis... Y a veces creo que un pensamiento más político te permite empoderarte más de lo que estás haciendo y ponerle más el cuerpo. O por lo menos eso quiero creer y eso es lo que también tanta lectura feminista me da. Pero ¿cómo es que la lectura feminista te hace ver que habría que ponerle más el cuerpo al diseño? ¿Por qué? Porque el pensamiento feminista es el que te permite entender que no hay dimensiones profesionales y dimensiones personales. O sea, la vida es una, lo transitas como yo. Y por ejemplo, ahora estoy en Alemania, soy inmigrante y digo, cada vez que me toca pasar por un proceso, digo, o sea, ¿Un proceso de qué decís? Un proceso de... un proceso público, tengo que hacer Sí, algún papel burocrático, o sea, cualquier cosa que me pase acá mismo, pedir un turno al médico, hay veces que digo, Dios mío, qué difícil debe ser para otros inmigrantes, porque yo bastante bien la tengo, o sea, bastante fácil la tengo, y que es algo que de otra manera, obviamente que uno siempre tiene, yo siempre respeté mucho, viajé bastante, viví en otros lugares, me encanta viajar y ser nueva y ser la de afuera, pero ahora viviendo ya hace 2 años acá, que todavía no es tanto, he tomado otro respecto y otra perspectiva sobre los inmigrantes en general que no tenía, y no puedo hacerme la que no.
Obviamente que como diseñadora puedo investigar y entender mucho más y tomar cierta distancia del tema y no es que lo que me pasa a mí le pasa a todos, pero que es imposible no identificarse. Y muchas veces tratamos como de desprendernos de eso porque, porque está mal como diseñadores, pero creo que tener como ese punto de vista y aceptarlo enriquece mucho el trabajo por ahí. Nada, es lo que se me ocurre ahora, o sea, lo que siento ahora en este momento. Está muy bien. No, y algo más que me parece es que sí también creo, es que los consumidores también y los clientes cada vez estamos, o sea, mucho más críticos con lo que consumimos, por suerte, o por lo menos en Argentina también se ve muy claro, o sea, como que hay muy poco tiempo entre una marca tomando decisiones, un producto tomando decisiones y una crítica o una percepción del otro lado. Y creo que eso también va a crecer mucho más, ¿no? Las expectativas que tienen los consumidores sobre los productos que consumen, no solamente para con uno, sino como para en general. Mismo vos me contabas que consumís energía verde, o sea, sos consciente de tu poder de compra. Bueno, pero también eso viene de una situación muy privilegiada que puedo decidir pagar más por mi energía, ¿no? Totalmente, pero por ejemplo en Argentina ahora hay un montón de redes y está este chico que tiene una cuenta de Instagram que se llama Tu Consumo es Político. Nada, postea distintas marcas que producen como sus propias cosas y me parece como que si bien no está tan definido, se están como empezando a tejer. O sea, calculo que va a llevar tiempo, pero se está empezando a tejer un diseño más, no sé si es más consciente, pero como más dueño del poder que tiene. Creo que dicen los diseñadores a veces tenemos o el diseño en general ha tenido tomó tanto lugar en espacios, en agenda, en organizaciones, muchas veces mal usado o mal puesto al servicio de cosas, y creo que los diseñadores podríamos tomarlo otra vez y decidir para dónde tiene que construirse. Entonces, si yo como diseñadora quiero empezar a leer sobre este tema de género, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo empecé con un ensayo que escribió Sheryl Buckley en 1980, creo, y pico, 89 exactamente, que se llama Made in Patriarchy, hecho en el patriarcado. Y es un ensayo, está en inglés, lamentablemente, pero realmente es súper interesante y a mí me gustó muchísimo entender también como diseñadora industrial cuáles son los roles de los productos manufacturados en relación al género. No hay como, enseguida yo me doy cuenta desde mi educación como diseñadora industrial, como los productos que originalmente o antes en la revolución industrial eran desarrollados por mujeres mayormente, fueron categorizados como inferiores. Y nosotros todavía lo aprendemos así y en muchas escuelas de diseño industrial todavía se aprenden así. Y después nada, hay un montón. Yo también, amiga mía tiene un blog que se llama The Patriarchized Design, que ella trata también de escribir en español y como de mezclar muchos idiomas y también como ir rompiendo ciertos discursos hegemónicos dentro del diseño. Pero eso es todo súper teórico, ¿no? Y también como para algo leer de manera más para inspirarse. Y después gente trabajando en la práctica, si bien no hay mucha, el Centro de Diseño de Londres, de UK, Government Digital Services, fueron los primeros que encontré como ejemplo específico de cómo ellos tratan género en todos sus formularios y lo distribuyen alrededor de todo UK y me pareció realmente increíble, o sea, lo tienen abierto para cualquier diseñador, es un Dropbox donde discuten sobre el tema y como que van encontrando cada servicio público o cada servicio que ellos ofrecen y analizan, bueno, en este caso vale o no la pena preguntar esto o lo otro, necesitamos saber esto o lo otro, sí o no, etcétera. Y tienen específicamente ahí como ciertos patrones de diseño que uno puede tomar si quiere, Sí. como buenas prácticas. Y decime una cosa, este hecho en el patriarcado es un artículo, ¿no? Es un Es un libro. artículo. O No, sea no es un que, paper, es un paper. perfecto. Esto Bueno, es fácil de leer. sí, no, ese paper está buenísimo. Después, bueno, vos la conocés a Ramia Macé, ella el año pasado sacó este libro Feminist Practices, que también me pareció, eh, ella fue una de las editoras del libro. Es un libro hecho por muchas editoras y también tiene como una colección de distintos tipos de proyectos que exploran metodologías feministas, que también a mí me llevó mucho tiempo. Yo realmente es la primera vez que me involucro con este tema en mi vida y además con algo tan desarrollado en la academia, que es como, bueno, entender cuáles son las prácticas que nos ayudan a repensar lo que aprendimos, básicamente, puede ser cualquier cosa. ¿Y si querés volver a Argentina? No sé, eso te iba a preguntar a vos.
No sé, creo que por ahora me voy a quedar un tiempo acá para explorar un poco más y disfrutar un poco el post-tesis, ¿no? La tesis me resultó como muy teórica y muy enriquecedora por un lado, pero quiero volver un poco más al trabajo de diseño y la práctica y poder explorar un poco más el trabajo en equipo otra vez. Extraño muchísimo trabajar en equipo. Bueno, está buenísimo. ¿Y Colonia? ¿Cómo es vivir en Colonia? ¿Muy diferente a Entre Ríos? Yo creo que me gustó vivir acá, está bueno. O sea, me gusta vivir acá, es como para mí un intermedio, salir de Buenos Aires y volver a una ciudad chiquita. No es tan chiquita, tiene 1,5 millones de habitantes, pero está buenísimo. Nada, se disfruta un montón estar afuera, la gente aman los alemanes estar al aire libre, hay un montón de espacio verde, está bastante piola, se puede ir en bici a todos lados. Como... Sí. ¿Ahora no tienen nieve? No, nevó poco, o sea, nevó bastante, pero poco en relación a lo que me imagino es tu vida. Acá no se puede caminar de la cantidad de nieve. Muy bien, muchísimas gracias. Cuando empiezo una serie, no la tengo completa, así que si se les ocurre a quién tengo que entrevistar sobre este tema, por favor cuéntenme. Soy todo oídos. Me encanta que me recomienden a quién entrevistar y ampliar así mi entendimiento sobre el tema, en este caso de diseño con perspectiva de género. En algún episodio anterior les conté que nuestro compositor, antes de hacer la música para una serie, me hace contestar la pregunta ¿qué sensaciones querés generar con la música de esta serie? Y yo escribo algo. En este episodio cambiamos el compositor, Julián, que siempre hace la edición de sonido, esta vez se animó a componer también. Pero la práctica de escribir sobre los sentimientos que el episodio quiere provocar sigue. Entonces les comparto lo que escribí para inspirar la música. Quisiera no caer en lo obvio y pensar que lo femenino es más suave y más delicado. Estas son diseñadores y diseñadoras tratando de cambiar el status quo. Ellas y ellos se pelean con las sutilezas del lenguaje visual y textual para cambiar lo establecido y ponen en el tapete conductas y experiencias que se nos pasarían por alto haciéndolas visibles. ¿Qué pensamientos quiero provocar? Que es diseño para todos y no solo para mujeres, que es una manera de hacer diseño inclusivo, que es una manera de hacer de nuestro ambiente un espacio más justo, que nos enriquecemos si pensamos en la diferencia cuando diseñamos y podemos llegar a diseñar cosas más innovadoras. Y la pregunta por el millón que me cuesta mucho contestar es ¿qué sensaciones tiene que transmitir esta música? Amplitud de conciencia, sacar el manto de invisibilidad, fragilidad y empuje, rebelión, cuidado por el cuerpo del otro y su identidad, consideración por lo diferente, fortaleza de las mujeres invisibilizadas en sus entornos, intolerancia versus tolerancia. La música del podcast es co-creación de Julián Pereira sobre sonidos de Antonio Zimmerman. La producción del podcast y la edición de sonido de este episodio son de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Diseño y Diáspora. Y ahora también tenemos una página web, diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.